Estamos en nuestra mesa de discusión y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de imagen a los siguientes legisladores, la diputada Iraíz Reyes de la Torre. Iraíz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Saludos para todo tu auditorio y a mis compañeros. Qué amable, gracias. El senador por Morena, Cuauhtémoc Ochoa, ¿cómo estás, Cuauhtémoc? Gracias, Pascal. Como siempre es un placer estar con ustedes. Un feliz año. Gracias, y gracias. Todo lo mejor para este año. Federal del PAN, Héctor Saúl Telles. Héctor, ¿cómo estás? Pascal, buenos días a todo el auditorio, buenos días a mis compañeros legisladores. Gracias. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la propuesta de reforma electoral. Hoy a las 5 de la tarde, se lo comentaba yo en el resumen anterior, estarán los líderes de las mayorías de diputados y senadores en Palacio Nacional para que reciban de parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pues no la iniciativa, porque esa la debe enviar formalmente la presidenta, pero sí en qué consiste, conozcan en qué consiste la propuesta de reforma electoral que hará el Ejecutivo. Así que vamos a hablar de este tema. ¿Qué expectativa tienen mis invitados de la reforma electoral? Les preguntaba yo en el corte cuál de las cámaras recibirá la iniciativa, no se sabe todavía, pero bueno, vamos a hablar de ello. Y comenzamos con la diputada Iraíz Reyes de la Torre. Pues mira, ya hemos vivido esta experiencia donde se hacen foros, mesas de consulta, análisis, que fue supuestamente lo que hizo esta comisión presidencial de la reforma electoral, pero sabemos que al final de cuentas pueden hacer todos estos procesos de discusión, pero si no se toman en cuenta todas estas ideas o si ya viene una postura y una línea desde la presidencia y no hay forma de que esto cambie, no sumaría al debate democrático. Esperaríamos que este no sea un proceso de simulación más. Es una reforma que por sorpresa viene de la presidenta, como ha sucedido con muchas otras reformas a lo largo de la legislatura, y la experiencia que hemos vivido es que cuando se toma una postura difícilmente hay manera de dialogar y conversar en las cámaras. Hay una oportunidad. Desde Movimiento Ciudadano tenemos claras nuestras banderas. En la siguiente intervención te estaré platicando un poquito más de los puntos que nos preocupan, como tema de sobrerepresentación, que ahora la vivimos en la Cámara, que Morena con el 55% de los votos tiene más del 70% de la representación, y esto no refleja el voto de la gente. Y es muy peligroso porque esta reforma puede ser la oportunidad de transformar nuestra democracia o la oportunidad que tiene Morena para fortalecer su intervención dentro de los órganos de poder. Gracias, Iraíz. Cuauhtémoc, ¿fue una simulación lo que hizo la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral? No, yo difiero de la compañera Iraíz. Creo que nunca puede ser antidemocrático un proceso que se vive en diferentes foros, en diferentes ciudades, con diferentes posturas. Cerca de 400 reformas electorales se propusieron en estos foros. Creo que es un diálogo abierto. A veces, pues quienes tienen minoría o quienes tienen mayoría, y lo digo en este sentido, los que tienen minoría creen que están haciendo mal y los que tienen mayoría creen que están haciendo bien. Y yo creo que tenemos que darle confianza hoy a lo que vinieron haciendo los diferentes sectores. Se invitó a la sociedad civil, pues también a algunos diputados en todo el país. Y es una reforma que pues tiene que ver la nueva realidad de lo que sucede en el país, ¿no? Y la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer democrática, es una mujer responsable, sabe lo que hoy el país requiere. Y vamos a esperar lo que pase, ¿no? Va a haber una discusión, además de la propuesta que se trae hoy, pues habrá una discusión en ambas cámaras, donde cada quien va a exponer sus puntos de vista. Y lo importante de esto es que sea una reforma que funcione al país, que sea democrática, transparente, fácil de digerir para la ciudadanía. Al final del día, nosotros como legisladores pues, nos debemos al pueblo y de esa manera es como tenemos que responder ante importantes sucesos como son una reforma electoral, porque al final del día de ahí emana todo lo demás, ¿no? Gracias, senador Héctor Saúl. Pues mira, Pascal, esta reforma tan anunciada nace mal desde su origen. Está concebida desde el propio gobierno y eso es lo que debemos de resaltar. Todas las reformas electorales que ha vivido nuestro país en años anteriores han nacido o de la oposición o han nacido en el mejor de los casos y con más legitimidad desde la propia ciudadanía.
Así empezó desde el año del 88, con aquel fraude que tal vez se consolidó en aquellas épocas. Los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos comenzaron a presionar de manera pues muy sólida para lograr que por primera vez tuviéramos aquel entonces el IFE, recordarás. Así, esto permitió ir consolidando estos reclamos ciudadanos para ir materializando reformas en materia electoral que permitieron poco a poco mucho más democracia, mucha más participación ciudadana y sobre todo oportunidad de alternancia. Así llegamos hasta el año 2000, en el año de la alternancia, y después vinieron modificaciones que consolidaron aún más los derechos sobre en tema electoral y los derechos humanos de participación ciudadana y de alternancia. Llegamos entonces a lo que conocemos como el INE. Fíjate cómo hoy toda esta historia de décadas, de incluso muchos de los que están hoy, que se dicen de izquierda, aquellos luchadores sociales, aquellos activistas electorales en aquel momento, hoy que están en el poder, hoy que subieron por las mismas escaleras de la democracia que se construyeron con muchos esfuerzos de la ciudadanía, destruyen completamente esos andamios para consolidarse y perpetuarse en el poder. ¿Cómo? Destruyendo la vía democrática. Nosotros pensamos que nace mal porque no tiene que venir del gobierno una iniciativa de materia electoral. Tiene que salir de la ciudadanía o de la oposición, que son los verdaderos reclamos para mejorar el sistema electoral en nuestro país. Gracias, Héctor. Iraíz, me decías que tiene Movimiento Ciudadano y bueno, supongo las demás bancadas, pues su propia propuesta, sus propias ideas, su propio piso de una reforma electoral. Sí, desde Movimiento Ciudadano pues, vamos a también presentar nuestra propia iniciativa, pero hablando de estos temas que vamos a estar vigilando, uno tiene que ver con la sobrerepresentación que ha tenido Morena y sus aliados. Es muy peligroso que con un 50%, 55% de los votos ya tengan 2/3 partes para cambiar cualquier reforma a la Constitución a nuestro país. O sea, ¿de qué manera se refleja el voto de la gente si el 55% vota porque tienen 2/3 partes? Hay una visión de país que fue votada en las urnas y que no se refleja en las cámaras, ¿no? Entonces, esta ya ha dicho la presidenta que quiere entrar con el tema de la representación proporcional. Eso yo sé que a la gente odia la palabra pluris, tienen un desprestigio totalmente ganado de muchos de quienes han estado en esos puestos, pero tratar de, por un concepto que la gente odia, bajo esa excusa, como alterar al final las composiciones que tienen y las reglas, haciendo que Morena solo se beneficie más, pues es muy peligroso porque se callarían a voces opositoras y para cualquier democracia necesitamos pluralidad. Y otro tema al que también se ha dicho que van a entrar tiene que ver con los recursos que se le asignan a las elecciones. Entendemos, y es claro, las elecciones no deben costar tanto al país, pero también pues es un riesgo que se reduzcan en demasiada cuantía pues fondos que permitan elecciones de más democráticas, ¿no? Al final sabemos que la mayoría de las campañas se financian con dinero sucio, un peso de dinero legal, 25 pesos de dinero sucio. Por más que reduzcas el financiamiento de las elecciones o de los partidos, al final si las campañas son financiadas con dinero oscuro, pues eso no va a tener ningún cambio significativo. Gracias. Cuauhtémoc. Mira, yo creo que el discurso de la oposición pues habla del poco discurso que tienen hoy ellos ante la sociedad, ¿no? Creo que ahorita lo mencionaba el diputado Héctor, ¿no? Habla de democracia y pues, el robo del 2006 lo hizo el PAN, ¿no? Movimiento Ciudadano en ese momento fue en alianza con el PRD, que es parte del movimiento que hoy encabeza Morena. Y yo creo que nadie, y lo digo con todo respeto, nadie de esta mesa no quiere tener una democracia menos costosa. Nadie en esta mesa pues no quiere revisar el tema de la representación, el tema de los escaños plurinominales. Yo coincido que hay que tener una representación plural en la que todos tengamos una representación, valga la redundancia, pero hoy pues 35 millones de votos son los que avalan a este movimiento. El discurso de que nos robamos la mayoría en las cámaras, pues yo creo que eso ya quedó desde hace un año. Hoy Movimiento Ciudadano tiene que preocuparse de hacer una propuesta en la que el día de mañana ellos puedan tener también una mayoría y puedan también
discutir temas en los que ellos coincidan. Y esta pues reforma electoral es una reforma hoy que apenas se va a presentar, que la posición que hoy la oposición maneja pues es una posición en la que ellos hoy creen que va a venir esa reforma, y yo estoy seguro que habrá un diálogo de respeto, habrá un diálogo en que pues se discutan los temas que acabo de mencionar, y que yo, como lo dije al inicio, pues nadie no quiere una reforma que sea en beneficio de México. De lo que el pueblo quiere es que cuesten menos las elecciones, que haya menos temas administrativos que cuesten más el cómo llegamos a un resultado final, y esas son las propuestas que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum quiere que suceda. No es una propuesta así de una reforma a la reforma electoral, más no quiere decir que la presidenta esté mandando una reforma electoral, pues por eso fue que hubo todos estos foros en los que cada quien dio su punto de vista, se recogieron, y vamos a empezar con esta discusión, ¿no? Gracias, Cuauhtémoc. ¿Habrá discusión en el Congreso de Por supuesto esta iniciativa? Claro que sí, Pascal, en el sentido de de si habrá cambios, a eso me refiero. Dudo mucho que haya los cambios que necesita esta reforma. Es más, esta reforma no tendría que existir viniendo del propio gobierno. Y ya sabemos por dónde van, Pascal. Ya sabemos que lo que quieren es hablar de una supuesta austeridad. Esa es la retórica que maneja el gobierno. Hay poca narrativa para sustentarlo. Lo que nosotros vemos, habla el senador de que se quiere ahorrar recursos en las elecciones, pero entonces hay un sinsentido. ¿Para qué quieren meter entonces la revocación de mandato? ¿Para qué quieren entonces elecciones del Poder Judicial? ¿Para qué quieren otro proceso electoral posiblemente para consejeros electorales? Eso es retórica, se cae a pedazos el discurso del gobierno cuando habla de la austeridad. No es austeridad, es control de la democracia, es control de acceso al poder, es totalitarismo y es autoritarismo. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que tratan de hacer reducciones presupuestales al INE para asfixiarlos, para hacerlos inoperantes. Así ha sucedido con muchos otros órganos autónomos. Esa es la estrategia que utiliza el gobierno, asfixiar presupuestalmente y después mandar iniciativas destructivas de los propios órganos autónomos, como ahora es el INE. El financiamiento a los partidos, por supuesto que tenemos que analizarlo, pero no podemos dejar que los partidos políticos no tengan acceso a financiamiento público cuando hay un partido en el gobierno que ha sido financiado incluso posiblemente por el narcotráfico. Imagínate nada más que quitáramos el financiamiento público a los partidos, entrarían entonces los poderes fácticos, los empresariales, incluso eclesiásticos, y lo peor de todo, el crimen organizado. A mí me parece que quien tiene ventaja en este tipo de reforma es el partido en el poder. Las minorías, los partidos minoritarios, quedamos en desventaja, se rompe el principio de equilibrio, se rompe el principio de equidad en la contienda, porque hay un partido que tiene también ciertos privilegios a través del acceso al financiamiento del gobierno y posiblemente del narcotráfico. Ahora, hay que defender la autonomía del INE. Esa es la gran lucha ciudadana de décadas que se logró. Hoy no podemos permitir que el propio pues el que está creando de alguna forma la iniciativa, que es Pablo Gómez, aquel entonces luchador social, hoy se desdiga de toda su historia y diga que el órgano que es el INE no tenga que tener autonomía. Eso es muy grave. No puede ser el INE un apéndice del gobierno. No queremos más gobierno inmiscuido en las elecciones. Gracias, Héctor. Irais. La experiencia no nos ha favorecido en el Congreso. Así como había un rey que todo lo que tocaba lo hacía oro, aquí parece que todo tema que tocan hay un retroceso, hay una destrucción. Lo vimos en el Poder Judicial, lo vimos con los organismos autónomos. Desaparecieron al Instituto Nacional de Acceso a la Información y decían que eso iba a traer más transparencia y ahorrar dinero. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente pide información y descaradamente no se le da y están indefensos para que el gobierno pueda darles esa información. Yo lo veo con los vecinos de la ciudad que represento y del estado que represento, ¿no? Entonces, pensando en esa lógica que ha tenido Morena de utilizar la sobrerepresentación que tienen las cámaras para aprobar a su antojo y sin discusión, o sea, aquí se abre otra oportunidad más. Se abre otra oportunidad para que ahora que tienen los votos
entren al INE, traten de que el gobierno influya en las decisiones que se tome nuestro árbitro de elecciones, que nos ha costado sangre y tanto en el país para tener una verdadera democracia, un intento de democracia, pues para allá va, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar vigilando, que el voto de la gente se refleje, que el INE siga conservando su autonomía, que si le van a entrar al tema de los recursos para las campañas, pues acepten que son el partido más caro del mundo, con 30,000 millones de pesos en 10 años y que no han regresado nada al erario público, ¿verdad? Si vamos a entrar a este debate electoral, pues desde Movimiento Ciudadano vamos a buscar una verdadera democracia, una verdadera participación de los ciudadanos y que no sea un intento más para que Morena siga creciendo su poder dentro de las esferas de gobierno. Gracias, Irais. Está a punto de caer un corte, así que vamos a hacer una pausa y regresamos contigo, Cuauhtémoc, para seguir con esta mesa de discusión sobre la reforma electoral. Seguimos en nuestra mesa de discusión con el senador Cuauhtémoc Ochoa de Morena. Vamos a seguir con este debate. Cuauhtémoc. Pues mira, creo que han sido muy claros mis compañeros de mesa de la posición que hoy maneja la oposición. Yo difiero obviamente en varios de los puntos, ¿no? Hoy quienes en su momento pidieron democracia, o como es el PAN, mismo Movimiento Ciudadano, o más bien ellos nunca la dieron, ¿no? Y hablo del PAN en su momento en el 2006. Y creo que hoy tenemos que ser más responsables en qué es lo que queremos que suceda al país y hay que entrar a la discusión que va a haber tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Llamarnos o decir que está infiltrado el marco en Morena, pues yo creo que es una falta de respeto, ¿no? Porque ahí creo que hay posiciones en diferentes partidos que hay acusaciones de ese tipo y creo que hoy no merece esta mesa tener ese tipo de acusaciones ante un tema que es totalmente diferente a que podamos transitar en un tema de democracia donde yo creo que a la oposición le preocupa que no tiene los votos suficientes y hoy quiere defenderse con otro tipo de discurso en diferentes temas. Y eso es lo que hoy pues, la ciudadanía está viendo, ¿no? En el tema del Poder Judicial, pues yo en este movimiento nosotros nos debemos al pueblo, por eso sometimos a votación el Poder Judicial. Ya se ha reformado el Poder Judicial, hoy estamos reformando un tema que es importante para la democracia de nuestro país y creo que son temas que hay que defenderlos obviamente desde cada trinchera, pero con una responsabilidad atendiendo a lo que la ciudadanía quiere, porque es quienes hoy nos dan a nosotros la oportunidad de estar como legisladores, ¿no? Gracias, Héctor. Mira, no es una falta de respeto el decir que posiblemente el narcotráfico esté inmiscuido en Morena. Lo dicen bastantes reportajes de investigación serios. Lo dice el propio gobierno de los Estados Unidos. No lo dice solamente la oposición en nuestro país. Hay indicios graves de colusión del narcotráfico del partido Morena y de muchos de sus personajes encumbrados de las familias oligárquicas del bienestar. Por traer únicamente un caso a la mesa, pues está el senador Adán Augusto plenamente inmiscuido con Hernán Bermúdez, líder de la Barredora, y ahí pues tiene que ser cuestionado fuertemente. A ver, nosotros quiero aprovechar este espacio también para dar algunas propuestas. Desde Acción Nacional nosotros claro que tenemos propuesta en materia de reforma electoral. Tenemos que acabar con la sobrerepresentación, esta fórmula artificial que le dio a Morena y sus aliados una representación que no le dio a la ciudadanía y con la cual han venido a destruir el andamiaje normativo de nuestro país, la institucionalidad y sobre todo lastimar el espíritu de la Constitución. Vámonos a la representación pura, vamos a entrarle. Ojalá que Morena y sus aliados le quieran entrar a esta fórmula para terminar de una vez por todas por esa sobrerepresentación artificial. Ahora, vamos a regular el financiamiento, ya lo había comentado, vamos a regular las precampañas, no puede haber este tipo de actos anticipados. La inundación de espectaculares que hubo en las precampañas internas de Morena con los 4 personajes que estuvieron involucrados, incluso hubo acusaciones del propio Marcelo Ebrard en contra de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum por utilizar los padrones, por utilizar la Secretaría de Bienestar, por utilizar tanto dinero en los espectaculares que nunca se pudo explicar. Lo decía Irais y lo comparto. El concepto de plurinominales está desgastado, pero no le tenemos que explicar a la ciudadanía que esta representación es necesaria.
Si no, no habría voces de la minoría, si no, no habría representación de los votos de los propios ciudadanos que quieren otras opciones, escuchar otras voces también en las cámaras de diputados. Así es como llegó Morena. Dice el senador que en el año 2006 no había democracia. Pues bueno, yo no sé entonces cómo llegó a Morena a ocupar hoy 75 plurinominales. No sé cómo llegó en el 2018 a ganar las elecciones. Si no hubiera democracia, nunca hubiera habido esa alternancia. Pero bueno, creo que entró en el tema. Bueno, nada más déjame decirles, nos quedan 2 minutos, así que voy a repartir el tiempo parejo para que... Digo, hablar de narcotráfico, pues qué mejor que el pan que tiene Genaro García Luna en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. Y de Morena ninguno. Ahí están las acusaciones, no hay ninguno que hoy en día esté Ojalá la acusado fiscalía por fuera parte... autónoma. Bueno, estoy hablando de lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros metimos Es fácil a la ocultar cárcel, las cosas hablas con de la un dedo. barredora, nosotros metimos a la... Bueno, no nosotros. El gobierno en turno metió a la barredora a la cárcel. Pues también está Américo Villarreal y también está Rocha Moya. ¿Dónde está? Y está Marina. O sea, ¿dónde hoy está vinculado a proceso? No hay. Entonces son puros dimes y diretes de discursos. Entonces las investigaciones de reporteros serios no una valen. votación que les pueda dar una calidad moral para hablar de lo que El estás trabajo hablando. periodístico no vale. A ver, Iris. Y decir finalmente que pues recordamos un país donde 70 años ganó el PRI, la gente iba a votar y el mismo partido siempre ganaba la presidencia de la República. Todo eso, ese cambio, esa alternancia tuvo que ver justamente con tener pluralidad en los congresos, que hayan diferentes voces. Eso es lo que permitió que el país cambiara y vamos a seguirlo defendiendo, que esta no sea una oportunidad más para que Morena, ahora sí como lo hizo el PRI, cada vez que vayas a votar siempre gane el mismo partido. Bueno, pues le agradezco mucho a mis invitados, el senador por Morena, Cuauhtémoc No, al Ochoa. contrario, Cuauhtémoc, gracias. La Gracias. diputada Iraí Gracias. Reyes de la Torre de Gracias. Movimiento Ciudadano. Gracias. Y el diputado de Acción Nacional, Héctor Saúl Telles. Gracias. Gracias. Gracias a los tres por estar aquí.